Sintoniza la 88.1. Punta del Este, Uruguay. Excelente música, noticias actualizadas y una gran compañía durante todo el día. Comunícate por nuestro WhatsApp 092 00 88 10. Disfruta de nuestra programación las 24 horas. 88.1 FM, la radio que se puso de moda en Punta del Este. Bueno, muy bien, exactamente la hora 16:31. Para ser exacto, bueno, los estábamos esperando ansiosos. Puntualidad inglesa. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Es decir, los dos somos ingleses, con nuestros apellidos te puede quedar bien claro. No, estuvieron como 8 minutos antes. Eso es presión, eso es presión. Bueno, las muy buenas tardes, padre e hijo, Leandro ambos. Exacto. Leandro ambos. Escaso Burgi. Leandro. Escaso Díaz. Mucho gusto para nosotros recibirlos aquí en estudios. Un gusto estar aquí en una casa amiga, muy amiga, que la seguimos desde su nacimiento. Y bueno, aquí como lo que hacemos en cada elección, brindando un servicio de información en todos los medios. Bueno, y vaya información, porque no es cualquier información, y aparte es la información más codiciada en el minuto a minuto, luego de que se cierra la urna, ¿no? Comienza el proceso. Una información codiciada en el minuto a minuto, codiciada en esa primera hora, codiciada en esa primera noche, muy ansiosamente esperada esa primera noche, y después que pasaron las horas, después que pasaron los días, ya dejó de tener esa primicia para hacer una información que manejan todos, y eso es lo que hemos buscado siempre. Que Maldonado tiene los pantalones largos como para que tenga técnicos locales que puedan decirle a su población, a su ciudadanía, cuál va a ser su representación, quiénes van a ser sus gobernantes, sin necesidad de estar esperando que de pronto desde un medio de circulación nacional nos digan eso mismo, o anticiparnos a la Corte Electoral, que es la entidad que va a decir a ciencia cierta lo que es interesante es información. Los datos los da la Corte Electoral, pero nosotros los transformamos en información para decir quiénes son los diputados, en este caso. Se puede decir, es la información inmediata y después la confirmación desde la Corte Electoral, digamos. No, eso falta todavía mucho. Falta todavía. Falta mucho. Al día de hoy falta. Falta, sí. O sea, ayer terminó de escrutar el escrutinio departamental Maldonado. Eso tiene que ir a la Corte Electoral para después dirimir los diputados. En este momento, por Maldonado, solamente hay 2 diputados definidos. 2 diputados definidos. Que van a ser definidos por la Junta Electoral de Maldonado, es decir, eso puede ser una observación interesante para la ciudadanía. Cuando votamos el domingo pasado, la hoja de votación, el ciudadano votó muchas cosas. En primer lugar y por sobre todas las cosas, votó un lema. Lema, Partido Nacional, lema, Frente Amplio, lema, Partido Colorado. Eso fue lo primero que votó. Después votó un candidato a presidente y vicepresidente, después votó un Senado, después votó un diputado, o una nómina de diputados, y por allá abajo votó un sublema y una lista de candidatos a la Junta Electoral de Maldonado. ¿Qué es la Junta Electoral de Maldonado? Es un órgano político, órgano de composición política, porque es electo ahí, en esa misma elección del domingo, que va a trabajar junto con la Oficina Electoral de Maldonado, con la Corte Electoral de acá de Maldonado, y que va a ser la que va a proclamar a los resultados de este domingo pasado. Es decir, esa junta que elegimos en el 2019, en unas horas probablemente esté determinando en el primer escrutinio, como resultado del primer escrutinio, 2 diputados por Maldonado con sus bancas pagadas
por cociente entero. Y acá empezamos a hablar de temas no, técnicos. y su nueva composición. Dos cosas va a decir. Va a decir cuáles son los diputados que la ciudadanía eligió por cociente entero, ¿sí? Y la composición de la Junta Electoral para el próximo periodo, que va a ser la que va a actuar en mayo, en la elección departamental de mayo, y que va a actuar en la elección nacional, que va a elegir el diputado y presidente la próxima vez. La importancia de saber, cuando uno tiene una lista, bueno, hace un ratito teníamos unas cuantas listas acá, la importancia de ver, leer y releer las personas que están en esa lista. Comúnmente la gente no lo hace, no lo hacemos. Y la importancia que tiene, te pasa, digamos. En términos futbolísticos es como cuando te toca estar sentado al lado en la tribuna con uno que no conoce mucho de las reglas de fútbol, entonces que protesta cada jugada pensando que tiene toda la razón del mundo, pero las reglas funcionan de otra manera, y bueno, y en este caso es lo mismo. Increíble. Ahora, ¿tenemos la información necesaria? Pues yo no he escuchado a nadie que realmente nos diga. Uno desde un medio de comunicación, como charla con tantos actores políticos, uno de repente con todos lo charlamos, pero digo, para el común denominador de las personas, ¿tiene la información necesaria? O sea, no sé si la información necesaria, y si lo podemos pensar de esta manera, nosotros sabemos realmente lo que estamos votando, sabemos que hay una lista acá que dice primera línea, segunda línea, esto, aquello, lo otro. Acá la tenemos. Cuando votamos tiene 4 zonas. La primera, que es esa que decía del presidente, arriba de todo. Sí. Que generalmente tiene la foto, después viene la lista del Senado, que es una lista grande. En el caso particular de Maldonado, va a ser más grande. Y después viene 5. Por lo general son 5, que es la parte de diputados. Si vamos a un departamento como Flores, que estuviste contando, vas a ver que eran 2 nada más en esa. Porque el máximo de bancas que tiene... Accede a 2. Asciende a 2. Asciende a 2 es el máximo. Maldonado, como tenía 5 bancas por adelantado, generalmente las listas están compuestas por 5. 5 más sus respectivos suplentes, en algunos casos. En otros casos, la lista no es con respectivos suplentes, sino que es con suplentes preferenciales. Preferenciales. ¿Qué quiere decir un suplente preferencial? La lista es del 1 al 30, entonces asume el primero, el segundo. Claro. E incluso puedes tener un sistema mixto. Que ahí ya entra en otras consideraciones. Pero todavía te faltó cerrar la hoja de votación. Y el último apartado, abajo de todo, más chiquitita por lo general, está la Junta Electoral de esta que estamos hablando. Respondiendo a tu consulta, yo creo que la gente prioriza. La gente prioriza, decir, ¿qué estoy votando en esta hoja? Bueno, estoy votando al presidente tal o al candidato a presidente tal, con su correspondiente vicepresidencia. Estoy votando un senado y estoy votando un diputado. Es decir, la gente prioriza. La Junta yo creo que no se le da demasiada importancia. Es decir, por ejemplo, podemos empezar la nota diciéndola cómo va a quedar compuesta la Junta. La Junta Electoral, no confundir con la Junta Departamental que se va a elegir en mayo del año que viene. La Junta Electoral anterior, la que va a dejar de estar en funciones, estaba compuesta por 3 miembros del Partido Nacional y 2 del Frente Amplio. La nueva va a estar compuesta... Son 2 del Partido Nacional, 2 del Frente Amplio y 1 del Partido Colorado. Es decir, 2 del Partido Nacional, dijimos, 1 que corresponde a la... Bueno, pero ahí ya tenés asignaciones por sublemas y demás. Pero si lo buscan en la hoja 22, el elegido va a estar ahí como en primer lugar en la Junta Electoral de la hoja 22. El restante va a ser el primero de la hoja 23. En el Frente Amplio, la hoja 609, Junta Electoral estoy hablando, y Frente Amplio, hoja 1001 y partido... En realidad, ahí hay un caso extraño que es que está repetida esa en 2 listas del Frente Amplio, la Junta Electoral. Entonces había 2 listas que votaban a esa Junta Electoral. Pero ¿Y eso en cantidad? ¿Qué significa? Que acumuló 2 listas, una que votó la 1001, 5.000 y algo de votos, y la otra 500 votos, y esos votos se sumaron y superaron a otra lista que estaba compitiendo con ellos y le ganó por 10, 15 votos. Wow. Bueno, el tema es que para entrar en cualquier... Esas márgenes tan pequeñas. Pero es que para entrar en cualquier juego, ¿qué es lo fundamental? Conocer las reglas, claro. ¿No? Entonces, las reglas lo que te van a decir es quién gana el cargo en la Junta Electoral. Gana el cargo en la Junta Electoral aquella hoja de votación o sublema, dentro del sublema, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. ¿Y cómo se conformó en ese caso la hoja de votación?
2 hojas de votación que llevaban el mismo candidato y acumulaban en ese caso. Por ejemplo, en ese caso tienes que con los diputados eso no se puede hacer. Ajá. Diputados no acumulan por identidad en este caso, aunque no puedes presentar 2 hojas de votación con el mismo diputado, sí, pero no van a acumular entre ellas. Wow, qué mundo. No. Para ustedes. Bueno, tuvimos que aprenderlo. O sea, tuvimos que aprenderlo, es decir, pero la gente, igual que tú y que igual que el ciudadano, lo que hicimos en el momento de votar es priorizar, es decir... Claro. Ahora yo les pregunto, o bien esta pregunta sería al final, porque Entonces la dejamos para el final. bueno, porque ahora estaba pensando, se me antoja decirles, pero ¿por qué ustedes en esto desde cuándo? Porque teniendo en cuenta que ustedes tienen sus labores. Bueno, esa la respondo yo. Empiezo yo y después la sigue. Ahí está. Ahí está. Bueno, porque ¿Por qué? es maravilloso lo que ustedes hacen. Con esto de la inmediatez, y esto es esa información tan preciada que todos queremos, todos. Imagínense los partidos políticos, y uno que está como votante, como ciudadano, después que se cierran las urnas, que empiezan a contarse los sobres, después que, bueno, empiezan a contar los observados, anulados. Entonces Los observados después de que se cerró todo. Después, sí. bueno, todo ese mecanismo, después se empiezan a sacar las listas, teniendo en cuenta que ahora teníamos también las 2 papeletas, la amarilla y la blanca. Bueno, y mientras se va procesando toda esa información, ustedes van recabando los datos. La y respuesta ahí surge es... la tendencia, digamos. Exacto. Cerró Rivera. Cerró Rivera, mirá, ahí en este momento acaba de cerrar Rivera. ¿Qué importancia puede tener Rivera para Maldonado, dirán ustedes? ¿Por qué el ingeniero Leandro Escaso Díaz acaba de anunciar que cerró Rivera? Rivera fue, después pasamos a responder a tu pregunta. Por favor. En determinado momento de la noche, estuvimos hablando de que se habían asignado 2 bancas a Maldonado por la oficina electoral acá de Maldonado, pero quedan 3 bancas más por asignar para Maldonado. ¿Cómo se determinan esas bancas? Bueno, ahí va a una pelea de cocientes decrecientes en todo el país. No estamos peleando dentro de Maldonado, se está peleando en todo el país por esos lugares. Aquí aclaremos, cuando el elector votó por un lema. Primera cosa que votó. Entonces, la Corte Electoral va en próximas semanas a decir, bueno, ¿cuál es el total de votos que hay? Y lo que va a querer hacer en la Cámara de Diputados es que las bancas se distribuyan de acuerdo a los votos de los lemas. Las 99 bancas definidas de acuerdo a los votos de los lemas. Tantos diputados para el Partido Frente Amplio, tantos diputados para el Partido Nacional, tantos diputados para el Partido Colorado. Como si sacara fichas, estamos hablando de juegos, saca fichas coloradas, saca fichas blancas, saca fichas tricolores y dice, bueno, estos diputados los tengo que distribuir en el resto del departamento, en el país. Y quiero ser posiblemente lo más justo posible con los departamentos de cómo fue la elección dentro del departamento. Pero usted no votó un diputado del departamento de Maldonado. Usted votó por un diputado blanco. Usted votó por un diputado colorado o por un diputado frente amplista, que es asignado a Maldonado de acuerdo a determinadas circunstancias. La primera de ellas es esa, la de que la Junta Electoral dice, de aquí de Maldonado, por los números que ya tiene procesados, va a decir, bueno, hay 2 lemas que pagan 20 y tantos mil votos y pagan, es decir, cubren esos 20 y tantos mil votos, que son el lema Partido Nacional y el lema Frente Amplio. Y dentro del lema Partido Nacional hay una hoja que es la 22, que le gana al resto. Y dentro del lema Frente Amplio hay una hoja que es la 609 que le gana al resto. Entonces lo que la Junta Electoral va a hacer, si ya no lo hizo en próximas horas, va a ser decir, la hoja 22, Diego Echeverría, y la hoja 609, Eduardo Antonini, son diputados. Uno por el Partido Nacional y el otro por el Frente Amplio. Oficina de la Junta Electoral de Maldonado. Pero volvamos a por qué era importante Rivera. Eso lo sabíamos en la noche, a las 10 de la noche, ya sabíamos esto.
la hoja 22 y ¿Sabían la... o preveían? No, eso ya en la medida que van viniendo Lo preveíamos Lo preveíamos y lo confirmamos. Lo confirmamos. Ahí está. con datos de la Corte Corte Electoral. Exacto. Y repito, estamos hablando dos técnicos informáticos tomando los datos, leyendo los datos, absorbiendo los datos para la planilla electrónica que manejaba Leandro desde la Corte Electoral. Piensa en la cristalinidad, en la Claro. transparencia que te da eso, en la tranquilidad que te da eso. Piensa en ejemplos cercanos que nos han circundado sobre las actas de escrutinios y demás. Bueno, eso es información de la Corte que está actualizándose cada 10 minutos. ¿Ah? Ahora, en determinado momento de la noche, nosotros podemos anunciar en los medios, hoja 22 tiene un diputado, hoja 609 tiene un diputado. ¿Pero por qué Rivera era importante? En determinado momento de la noche estaba pasando que el Partido Nacional tenía 29 diputados a nivel nacional y al distribuir esos diputados en los departamentos, los que le correspondían a Montevideo, los que le correspondían a Canelones, los que le correspondían a Maldonado, ese uno, y después había que aplicar a todos los departamentos que le corresponden 2 bancas, pero no se les asignó. Hay un artículo que se llama el artículo 88 de la Constitución que dice que todo departamento tiene 2 bancas. Entonces se le asigna al candidato con más votos, al lema con más votos en cada uno de esos, y se van acabando Las fichas que sacaste de la caja se van terminando. Entonces llegábamos a Maldonado y no teníamos más del Partido Nacional para repartir. Con una situación que era la siguiente: Maldonado tenía adjudicadas 5 bancas, ¿sí? 2 se habían ido con esa adjudicación directa de cociente entero, digamos. Por cociente decreciente preveíamos ya que el Partido Colorado iba a tener una banca en Maldonado, que iba a ser la hoja 10 de Gurméndez. Generalmente lo que pasa es que el Partido Colorado salió tercero en varios departamentos. Entonces todos esos departamentos que tenían 2 diputados nada más no ocupaban bancas del Partido Colorado. Entonces bancas del Partido Colorado había para distribuir en todo el país, en los departamentos que tienen más de 2 bancas. ¿Y qué particularidad tiene Maldonado siempre? Que tiene un cociente muy bueno de votos. ¿Por qué? Porque después de que Maldonado pide primero, porque votó, no recuerdo el Partido Colorado cuánto votó aquí en Maldonado, pero fueron 22.000... Crece rápido 23.500 la cantidad de votos. 23.000 votos. Entonces, esos 23.000 votos están pidiendo un diputado. Están pidiendo una ficha colorada que venga para acá. Para llevar un caso, en Flores el Partido Nacional saca un diputado con 8.000 votos. Ah, sí. Sí, sí. ¿Ah? Es decir, estamos hablando, trabajaste Sí. el domingo en Tal Flores, cual. nos contaste, eres ciudadana Sí. de Flores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mano de Maldonado es la que primero pide porque tiene un cociente decreciente muy grande. Tiene lo que la gente le llama ese resto, ¿cierto? Ese factor numérico muy pesado. Y era el más grande de la noche, pero se quedaba sin diputados el Partido Nacional. Entonces, ya habíamos confirmado la del Frente Amplio, ya estaba, la segunda banca del Frente Amplio ya la podíamos confirmar a eso de las 12 y poco, creo que fue la confirmación. Que ahí se da una particularidad muy interesante. La hoja 609 duplicaba a la hoja de votación del ex intendente Óscar de los Santos. Es decir, y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que dice la reglamentación electoral? Bueno, si esta hoja de votación tiene el doble de votos que esta otra que le sigue, entonces la segunda banca queda dentro de esta que duplica. Claro. Que terminó al final de la noche, al final del escrutinio ayer terminó la hoja 609 con casi 18.000 votos, triplicando a la fuerza política, a la hoja que le seguía dentro del Frente Amplio. Es decir, que si hubiera habido 3 diputados, caso hipotético, si hubiera habido 3 diputados para poder otorgar en Maldonado al lema Frente Amplio, los 3 se los hubiera llevado la hoja 609. Los 3, la 609. Sí, pero nunca estuvo en consideración. Nunca estuvo en consideración. Nunca estuvo en consideración. ¿Por qué? Porque el juego es en todo el país. Entonces, el electorado eligió una determinada cantidad de diputados
esas fichitas que se van asignando en los departamentos. Y se empiezan a terminar las fichas, ¿eh? Con 29 diputados del Partido Nacional, para Maldonado no había para cubrir la segunda banca. Había para cubrir una banca del Partido Nacional, ¿eh? Esto estamos hablando de la 1 de la mañana, un poquito antes. Había una del Partido Nacional asegurada, 2 del Frente Amplio asegurada, una del Partido Colorado asegurada, y la quinta banca que estaba en disputa, que se suponía que iba a ir para el Partido Nacional, no había diputados para poder asignar. ¿Y por qué Rivera? En Rivera estaba primero el Partido Colorado, que terminó primero, y segundo estaba el Partido Nacional, y tercero el Frente Amplio. Y lo que pasó a la 1 y poco de la mañana, creo que fue la actualización de 1 y 10, es que el Frente Amplio pasó a ser la segunda fuerza en Rivera. El Frente Amplio. El Frente Amplio. Entonces, por el artículo 88 que estuvimos hablando, de las dos bancas. La Sí. segunda banca, Rivera tiene 3 bancas, pero la segunda banca de Rivera pasaba a ser del Frente Amplio. Al pasar de ese Frente Amplio, la del Partido Nacional quedaba libre, y al haber una banca libre para los cocientes decrecientes luego, esa banca caía en Maldonado. Maldonado la pedía Porque enseguida. Levantaba la mano enseguida con un saldo de votos muy importante, decía yo, y se la traía. Maldonado votó 40.000, el Partido Nacional en Maldonado 49.000 votos tuvo, y en Rivera fueron 20.000. Duplicaba a Rivera, por eso es que tiene 2 diputados. Entonces, esa banca se asigna en Maldonado en la hoja 23. Se va a asignar. Va a asignar. Esto que Otra estamos cosa que diciendo pasa- es De una acuerdo a lo que está pasando Exacto. ahora, digamos. Sí, está confirmado en este Ahora está momento. confirmado. Al Ahí cerrar está. Rivera en este momento. La diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio fue de 270 votos. Segundo el Frente Amplio, tercero el Partido Nacional, por 270 votos. Nada más que por 270 votos. Y eso hace que ahora en realidad, porque lo que pasó después también fue que el Partido Nacional en Canelones deja de obtener una banca por cociente entero, esas que hablamos que define la Junta Local, y va también a la pelea a nivel nacional para intentar ganarla, pero quedó por debajo de Maldonado. Entonces, quedaban 2 bancas libres en el momento, agarra la primera Maldonado, la segunda la agarra Canelones, y Rivera queda sin esa banca. ¿Qué pasaba si el Frente Amplio, si el Partido Nacional superaba el Frente Amplio en Rivera? La banca esa de Canelones se perdía, iba hacia Rivera, y Rivera, que en este momento saca 2 bancas de diputados colorados, esa segunda banca colorada, se iría a Soriano. O sea, empiezan a moverse por solamente ¿Pero por ese qué? cambio. ¿Pero por qué? Porque contrariamente a lo que nosotros pensamos, no son diputados por Soriano o por Claro. Rivera o por Maldonado. Es por el son lema. diputados del Partido Nacional, Ahí diputados está. del Frente Amplio por tal departamento. Exacto. Wow, qué intrincado es esto. Es un ejercicio matemático muy lindo de Es hacer. un ejercicio muy dulce de hacer, digo, salvo que tienes la presión política atrás, y la presión de un elector que quiere saber si su elección... Claro. Quiere irse a dormir ya sabiendo cómo va a ser y la por cosa. eso es que lo hacemos. Y para que se vaya a dormir sabiendo si sí o Ustedes sabiendo deben que pero de no. estar- nosotros nos vamos a dormir a las 3 de la mañana inseguros. O sea, estamos seguros de lo que hicimos estuvo bien, pero esperando que la Corte confirme esos datos Ahí a las está. 8 de la mañana cuando nos levantamos y llegue a escrutar casi el 100%. Porque si miran a la noche quedan un 90-95% porque faltan algunos circuitos. Y a las 8 de la mañana hay que levantarse para ver si esos datos llegaron al 100%. ¿Logran descansar ese rato ustedes? Sí, Sí. sí, porque Porque estamos ya- muy cansados. Pero ¿No les gana aquello de la Hay una ansiedad adrenalina. Hay una Claro. adrenalina. A Sí. ver, tú preguntaste por qué lo hacíamos. Sí. Lo hacemos por gusto, porque Porque nos gusta. Charlando fuera de aire hablábamos de eso. El hacer un trabajo inmenso como lo es, Tú sabes que cuando es por más inmenso que sea, como te gusta, claro. no tiene remuneración, pero tienes una gran satisfacción. Una gran Satisfacción. satisfacción de estar al aire contigo y que en este momento cierre el escrutinio departamental de Rivera y digamos, perfecto, lo que anunciamos está bien. Es decir, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos recogiendo claveles que nos tira a la tribuna, estamos recogiendo los aplausos. porque la noche esa que dimos los resultados, había 250 votos de diferencia en Rivera entre uno y otro. Y faltaban los observados. Claro.
Entonces, era jugársela también. Sí. Sabemos que el comportamiento de los observados es similar al resto de los votantes y se comporta de manera similar, y fue lo que pasó en este caso también. Pero es decir, lo hacemos por gusto, lo hacemos, en el caso de él de pronto lo hace por una tradición. La primera elección que hicimos con la madre de él, en el año 89, dirigimos un instituto educativo que se llama SEI, y nos vino a buscar un amigo entrañable, un hermano de la vida, el contador Enrique Baeza, que estaba en un agrupamiento político, el Acuerdo Blanco Departamental, y nos vino a proponer que le lleváramos adelante la proyección de votos con los medios que había en el año 89, es decir, que el delegado te llevaba el acta y la ingresabas en una computadora digital. Que comúnmente los comités o las sedes, todos los diferentes partidos lo hacen. Exacto, ¿verdad? y así lo armamos nosotros, es decir, sí. la gente, con gente de SEI, con docentes, con colaboradores, con estudiantes, con amigos. Y esa tradición la hemos mantenido durante años, con una diferencia. Es decir, en aquel año 89, una época muy heroica, salíamos incluso, ayer lo recordábamos en una nota, salíamos en un medio de prensa hoy desaparecido, el Canal 9 del Este, ahora transformado en Canal 7, pero en Canal 9 del Este, y nosotros en aquel momento, era un gobierno colorado, con el intendente Benito Stern, que se presentaba a la reelección, y nosotros proyectábamos que, de acuerdo a los datos que estábamos recibiendo, ganaba el Partido Nacional, y que dentro del Partido Nacional ganaba Burgueño. Es decir, estamos hablando de una elección muy significativa. En aquella elección, Enrique Baeza, este amigo entrañable, ya marcó la pauta de lo que iba a ser toda esta trayectoria, de tener con esa invitación, de tener esa adrenalina, tener esa satisfacción de la confirmación de las proyecciones, y una pauta que también te la decía fuera de micrófonos. Es decir, cuando Enrique nos viene a plantear de hacer eso, nos dice, nos gustaría que hicieras la proyección de los escrutinios y demás, dice, plata no hay. Plata no hay. Pero ¿y qué ocurre? Lo seguimos haciendo, en este caso Leandro, desde No, yo te diría que probablemente la del 99 o 94 ya estuviste. estuve como digitador. O recibiendo fax, me acuerdo, en una época. Y mostrándome los resultados, Sí. mostrándome las pantallas. Recuerdo la elección en la que sale algo similar a este caso, que salen 2 diputados electos. Darío Pérez y Pérez Morán. Darío Pérez y Pérez Morad. Tú me estás mostrando las pantallas y digo, vuelve para atrás, digo, porque esa hoja de votación se lleva a los 2 diputados que salimos a averiguar quién era el segundo, y era el doctor Pérez Morad, cuya esposa ahora es la electa, la doctora María Araujo, por la hoja de votación 609. Es decir, bueno, cosas que te dan estas instancias electorales, esa adrenalina, esa proyección. No es como predecir. Sí, pero con Anticipar, datos. proyectar. Pero claro, fuimos, en el 2015 fuimos un paso más allá, y en lugar de procesar los 400 circuitos de Maldonado, tomamos una muestra de 30 circuitos. Y esa muestra de los circuitos tiene que ver con la edad de los votantes en cada uno. Maldonado de los es mucho más circuitos. complicado. ¿Es más complicado? Sí. Maldonado es más complicado, porque Maldonado tiene el tema de la edad y la gente que se va anotando, pero tiene mucho traslado. Entonces, entre determinadas edades se injerta gente de otras edades. Ahí está. Entonces es muy difícil de descifrar. Y es para darme dique, además de que lo hacemos bien. No. Porque, a ver, está muy bien. Lo importante en ese caso es... Lo hace más complicado. Lo hace más complicado. Que es un trabajo muy complejo que se realiza en forma previa, es determinar la muestra de aquellos circuitos a los que hay que ir. Porque claro, si tú me dices, voy a los 400 circuitos, claro. Pero si voy a una muestra, y a partir de esa muestra proyectar los datos, y ahí tuvimos unas satisfacciones. Y además pasar de no tener que esperar el resultado entero, sino que con las nuevas tecnologías, a partir de un celular, estar con el dato en vivo en el momento que sale de la urna. Eso prestaba atención yo cuando los escuchaba en la nota de ayer. No lo hicimos para esta elección. Esta elección no valía la pena, y esto es importante. Es decir, ¿por qué no hacer una proyección de Maldonado?
Porque Maldonado no es relevante. Es decir, ¿por qué? Por lo que te digo, las fichas, los diputados por lema que se van a asignar en Maldonado dependen del resultado global del país. Claro, claro. Entonces, lo único que íbamos a poder afirmar era algo que podíamos afirmar con la Corte Electoral y que muchos preveíamos que ya iba a pasar. Ujú. ¿Está? Y Que eran los dos diputados esos. que a las 9 de la noche ya se podía decir tranquilamente. Y fuera de estos cálculos tan matemáticos, ¿no? Tan concretos, digamos, ustedes tienen una percepción ya, lo tienen adquirido a eso, ¿no? Sí, hay gente Sí. que le dice a eso olfato, hay Sí. gente que le dice, pero ¿qué ocurre? ¿Estás hablando con un ingeniero? ¿Estás Sí. hablando...? No un sociólogo para determinar lo que piensan las personas. Claro, Entonces, pero digo, como que entre nosotros, que nadie, Está, ¿no? Pero digo, ¿qué tiene- haces con 16 votos de ventaja? ¿Qué haces con 250? no determina nada. Es decir, es muy fácil, si hay una diferencia de duplicación, si hay una diferencia de duplicación, que lo tuvimos que hacer, es decir, Leandro me comunica, en determinado medio están anunciando que el Frente Amplio va a sacar 2 diputados y que el segundo diputado va a ser, mirando las hojas de votación, va a ser Mengano. Y es un error porque hay que considerar que esa hoja de votación estaba duplicándola, entonces no Claro. podía ser. Yo le mando un mensaje de texto y le digo, no, mira esto, mira que va por este lado. Y perfecto. Y eso deja de ser adivinación o pronosticación, es simplemente mirar los datos y evaluarlos bien. Es decir, creo que Leandro fue muy claro en eso, tomar datos y transformarlos en información, que es en definitiva lo que los informáticos creamos algoritmos para que eso suceda. Y en este caso, en vez de tener algoritmos, usar los medios electrónicos o un micrófono para poderlo comunicar a la ciudadanía, que creo que esa es la pata fundamental de nuestro trabajo, esa satisfacción de decir el ciudadano de Maldonado se va a acostar a la 1 o a la... pero con un resultado... Con un panorama claro, con un digamos. panorama claro, Ahí con está. un panorama- ¿Por qué? Porque Maldonado tiene los pantalones largos como para hacerlo. Y- Eso lo dijimos en el 89 y lo seguimos manteniendo hoy 35 años después. y que todos los medios de prensa estaban dando algo coherente, que no lo vimos en otros departamentos, que sabíamos que, no sé, en Salto, por ejemplo, vimos que están peleando una cuarta banca tal partido con tal partido, que sabíamos que no era posible No lo que era estaban posible. diciendo y lo estaban informando en un diario de Salto. Y tú recuerdas las semanas previas a esta elección donde se decía, por ejemplo, que un lema, el Partido Nacional, iba a tener 3 bancas por Maldonado. Y bueno, y ahí sí, ahí podemos tener no clarividencia ni mucho menos, pero sí un espíritu crítico de conocimiento de lo que es el sistema electoral y decir, juntarnos y decir 3 bancas, imposible. No hay Tienen dos forma. y No hay manera. Ojo que pueden ¿No? quedar con una. Y ojo que pueden no llegar a 2. Eso también lo teníamos en nuestra cabeza. Yo quiero que Y Tú- de Flores. Sí. Podía llegar a pasar de que en Flores ni siquiera el Partido Nacional siendo primero obtuviera esa banca. ¿y qué pasa si te quedabas sin diputados del Partido Nacional? Si la votación del Partido Una Nacional catástrofe. O sea, si el Partido Nacional en lugar de votar 29 diputados hubiera votado 24 diputados. y no alcanzaba No para alcanzaba para Flores. Wow. Flores. Sí, claro, porque estos son, a ver, Wow. es difícil asimilar que lo que votamos son fichas de colores, pero cuando llegó el momento de que la Corte las reparte, son fichas blancas, coloradas, tricolores, y dice, bueno, y las tengo que ubicar en el departamento. Y todos, tú en Flores, nosotros en Maldonado, el vecino en Rocha, piensa en su departamento como una entidad cerrada. Dice, no, yo acá voy a sacar tantos diputados. Totalmente. Y eso depende del resultado de la votación nacional. Es más, Sí. si no se daba que se caía Rivera, el Partido Nacional, o que se caía Canelones, el Partido Nacional, Maldonado iba a tener las 5 bancas adjudicadas de esta manera. 1 al Partido Nacional, 2 al Frente Amplio, 1 al Partido Colorado, y la restante podíamos hasta perderla de la circunscripción departamental, que se nos fuera de acá a un lema minoritario que estuviera reclamando yo en otro departamento. En otro departamento, claro. ¿Es la primera vez? Bueno, yo ya estar frente a ustedes para mí ya
Lo hablaba con Beto hoy. Qué maravilla, pero no, increíble. Yo creo que el común denominador no accede a la real información, digamos, de esto que sucede. Por eso es... Pase, diputado. Seguramente. Adelante. Buenas tardes. Tome asiento. Estamos hablando de... Tome asiento. Ahora, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno... Empezamos a cerrar. A Gurméndez lo empezamos a proyectar sobre las 9 de la noche, ya empezamos a decir que la hoja 10 iba a ser la que iba a ganar. A las 9 de la noche. ¿Ustedes cómo Con datos de la Corte. Con Es decir, datos de la Corte. aquí hay un político presente, nosotros somos simplemente técnicos, pero repito, estás hablando con un calvo que no tiene ningún pudor en quitarse el sombrero frente a la tarea que realiza la Corte Electoral en Uruguay. Es decir, que el hecho de que técnicos dedicados y todos los elogios que nos diste a nivel local, a través de la página web de la Corte Electoral, tomando los datos y cargándolos en nuestro sistema, pudiéramos proyectar cómo iban a ser los diputados y que a las 9 y algo estuviéramos diciendo que el Partido Colorado, por cociente decreciente, no por cociente entero, no la Junta Electoral de acá de Maldonado, pero por cociente decreciente, iba a tener un diputado y que iba a ser Gurméndez en la hoja 10, eso ya lo podíamos estar diciendo con esos datos oficiales. Con esos datos oficiales. Oficiales, sujetos a revisión, que terminó el escrutinio ayer en Maldonado, y esos son los plácemes que hoy estamos recibiendo. Es decir, como te digo, hoy estamos en una vuelta olímpica recogiendo los claveles que nos tiran de la tribuna, pero el tema es esa anticipación que no es clarividencia, no es boca de urna, no es encuesta, sino es simplemente trabajar o con datos propios, mediante carga en dispositivos inteligentes, o a través de la propia Corte Electoral, mi reconocimiento al trabajo de la Corte Electoral, a la claridad de los datos, y que pudiéramos estar anticipando esos resultados para que la ciudadanía se fuera a acostar ya con una idea de su departamento. La pregunta del inicio, ustedes, ¿por qué con tanto gusto esta actividad tan, no sé cómo llamarla, porque es la más preciada en estas instancias? En estas instancias sí. Por el gusto de hacer un trabajo bien hecho, anticipativo, correcto, por este gusto de que hoy cierre Rivera y te podamos decir quedó todo como estaba, como en la elección pasada cuando cerró Salto y no tenía un diputado del Partido Nacional y lo habíamos previsto bien que iba a terminar aquí en Maldonado por cociente decreciente, por esa satisfacción, por la satisfacción de darlo en forma abierta a cualquier medio de prensa. Y explicando cómo. Y explicando, claro. No solamente decir, salieron estos diputados, pero hay un razonamiento atrás, hay un algoritmo que es muy interesante que hace que se den eso. Incluso ahí voy a plantear algo que claro, la nueva generación te plantea nuevas cosas, te plantea nuevas tecnologías y te plantea nuevas formas de difusión. Yo soy amante de la radio. En noche de elecciones, la radio es el vehículo de Gurméndez me mira, es el vehículo inmediato de transmisión de datos. Claro, pero ahora tenemos internet y tenemos Twitter. Ajá. Y entonces cuando me planteo, digo, en determinado momento que habíamos hecho una investigación sobre me voy a la pandemia, ¿no? Es decir, el avance de la vacunación y la disminución de la mortalidad. Y una discusión una investigación muy seria sobre datos que obteníamos del Ministerio de Salud Pública. Digo, ¿dónde vas a publicar estos resultados? Lo mismo que los resultados electorales. Dice en Twitter. Yo venía con una formación académica teórica, sí que el Twitter hoy podía ser un vínculo de unión de la academia, de académicos y demás. Yo lo veía como un vehículo de problemas, de controversias inconducentes. Y sin embargo, cuando la pandemia nos encontramos con
ingenieros que estaban haciendo cálculos muy similares a los tuyos. Biólogos del Instituto Pasteur. Ajá. ¿Ah? O sea, Y ahora, sí, perdón. y ahora en las No, elecciones, espera, nos falta una figura muy importante, el doctor Salinas, Salinas. del Ministerio de Salud Pública, que incluso lo trabajamos para que cambiara las franjas etarias de cómo estaba publicando los datos el Ministerio de Salud Pública para poder adecuar la vacunación a la mortalidad. Y ahora en esta instancia lo mismo, te encontraste con una comunidad. publiqué la información de cómo sería la distribución por departamentos, y otros tuiteros también que les interesa el tema, discutimos algunas cosas y confirmamos los datos que habíamos realizado. O sea, llegaron a las mismas conclusiones que yo. Y se sumaron politólogos y sociólogos que preguntaban por qué se producía esto. Y lo interesante es que el análisis de todo este tipo de datos y cálculos, éramos ingenieros, economistas, y la gente que preguntaba era sociólogos, o sea, los que deberían saber más las leyes y todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos más para el algoritmo y ver cómo es lo que hace la Corte Electoral. Es un mundo. Porque termina la política y empieza la matemática, la ingeniería, el algoritmo. Entonces, tú nos preguntaste por qué. Y bueno, por eso, porque Maldonado tiene los pantalones largos desde hace... Satisfechos con su trabajo. Muchísimo. Más cuando cierra. No, vamos a esperar el resultado de la Corte. Cuando la Corte publique en 2 semanas más o menos y confirme todas los diputados, ahí sí vamos a estar satisfechos con el trabajo. Y ahora, bueno, en 2 semanas. Pero, por ejemplo, tuvimos avisos que eran duros, es decir, el Partido Nacional no está alcanzando esa segunda banca, tuvimos avisos duros, alcanza la segunda banca, la 22 no duplica la 23, es decir, y esos avisos se están confirmando en este momento. Nos falta saber la distribución total de los diputados, de los 48 diputados del Frente Amplio, de los 29 del Partido Nacional, de los 17 del Partido Colorado, ¿sí? Si es la tabla de distribución que creó Leandro es la correcta, va a ser la definitiva, pero hoy estamos recogiendo esa satisfacción de saber que los cierres de los escrutinios departamentales están conduciendo a eso. Qué placer escucharlos. La verdad que hoy ha sido una clase de Bueno, información. La verdad que estoy muy contenta y estamos muy agradecidos por conocerlos y por haberlos recibido aquí en estudios. Menos Gurméndez, que ha tenido que esperar. Los vamos a invitar luego de... En otras instancias. En otras instancias. Discutir el balotaje tiene poco de... No. ¿Ves? El balotaje en Maldonado, es decir, hacer una proyección de Maldonado, tiene poco aporte al global, porque lo que te va a interesar es el global. Es global. Es más, cuando Leandro me dijo, dice, no vamos a hacer proyección a nivel departamental, digo, sí, ¿por qué? Porque a nivel de diputados lo que importa es el global. ¿Y el global quién me lo da? Me lo da la Corte. El global me lo da la Corte. En mi país, el global lo da la Corte. En mi país. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por su tiempo que vale ahora. Gracias a ti por este espacio, porque, repito, lo hacemos por la comunicación. Muchísimas gracias. Sintoniza la 88.1, Punta del Este, Uruguay. Excelente música, noticias actualizadas y una gran compañía durante todo el día. Comunícate por nuestro WhatsApp 092 00 88 10. Disfruta de nuestra programación las 24 horas. 88.1 FM, la radio que se puso de moda en Punta del Este.